salvo que pase algo verdaderamente importante o vuelva a pasar, quisiera que el tema Maradona ya quede atrás, pero quiero cerrarlo con alguien que me interesa conversar del asunto porque sé que tiene varias y muy interesantes perspectivas para tocarlo, que es Rafael Bielsa, porque Rafael Bielsa es un tipo que piensa, es un futbolero de alma, lo tuvo a Maradona en su club, en Newell's Old Boys. Eh, Su relación con el fútbol va mucho más allá, pero no solamente más allá, que la relación con su hermano Marcelo Bielsa. Y acá hay una mitología, y acá hay endiosamientos, y acá está la Argentina atrás de este tema. Así que Rafa, gracias por darme una mano en hacer este cierre. Vamos a hacer Rafael y Eddie, ni el embajador en Chile, ni el periodista de perfil. Vamos a charlar un rato a ver si encontramos alguna cosa. Primer tema. Esta semana, la posterior a los funerales, la muerte de Diego y todo, estamos todos los días con el corazón y otras vísceras de Maradona dando vuelta de acá para allá, porque está todo el tema pericial, etcétera, etcétera. ¿Te engancha, te suma, te resta algo el policial Maradona? Mirá, por un lado lo considero indispensable. En segundo, indispensable en el sentido de que, bueno, Diego no se caracterizó por su prolijidad jurídica durante su vida y naturalmente eso tiene consecuencias, hubiera pasado fuera quien fuere. De hecho, pasa con los divorcios y pasa con las muertes y aquí, allá y en todos lados. Eso me parece que es como un hecho de la naturaleza. En segundo lugar, no lo sigo. Y en tercer lugar, hubiera preferido toda la vida que el periodismo hubiese tenido una actitud un poco más discreta respecto de todos esos episodios que, que pienso que si viviera Diego lo dañarían, le harían mal, le harían daño y que no honran la gratitud que en lo personal yo siento y creo que muchísimos argentinos sentimos por lo que Diego nos dio, que nos dio felicidad. Entonces, naturalmente no me puedo agraviar de que esté pasando. Sí me ratifica en un juicio que tengo sobre nuestra patria, Eddie, que esto sea motivo de tanta vidriera y tanta exhibición obscena. Uh-huh. Qué es lo que te daña como persona, digamos, del tratamiento periodístico del conflicto Maradona? Porque Maradona es también un producto mediático, ¿no? Alguien lo contó, o sea, Sí, pero hay tantas se cosas. lo conoció mundialmente por lo que hizo, pero también por cómo se lo mostró. Pero es cierto, hay un aspecto, un Maradona mediático, que va más allá del fútbol y la Mirá, gloria. ¿sabés qué me duele, Eddie? Lo que me duele es que cierto tipo de mediatización, que no es la que se limita a dar cuenta de un hecho objetivo, es una noticia en sí misma. Entonces, de esa noticia, que rara vez es edificante, se suman actores que tienen alguna vinculación familiar, afectiva con Diego. Entonces, es toda una especie todo es un precipitado, como una jalea de el peor Maradona, el Maradona, digamos, que pone arriba que pone en entredicho a quién quería, a quién no quería, quién aceptaba, quién no aceptaba, las arbitrariedades de lo que, de su carácter maltrecho y de su emocionalidad maltrecha, y todo me parece que no lo honra. Las civilizaciones desde muy antiguo honran a los muertos y digamos, mucho material mediático, lejos de honrarlo, lo deshonra. Entonces, naturalmente, lo que no me gusta es eso. A ver, si tiene que ser que sea, pero que yo no lo vea, era un poema de Bocos Lescanos, un cordobés. No, que si tiene que pasar, que pase. Yo realmente ni me enojo
ni me engancho. Lo paso por alto, no, no Ahora me bien, interesa. ahora vos sos, originalmente, pues sos un montón de cosas, como todos, somos un montón de cosas, pero no todos nos destacamos en un montón de cosas y vos por ahí sí. Vos sos un jurista y como jurista, y en esto que decías de la necesidad, que bueno, lo que está pasando pasa, entre otras cosas, porque debe pasar, entre la herencia confusa de Maradona y la potencialidad del homicidio culposo, ¿hay alguna noción posible de justicia? El tema es, Que estemos dirimiendo, que sea interesante para nosotros, ¿no? Que estemos sí, dirimiendo nosotros, más allá de un tribunal. sí, mirá, es muy posible que haya conductas que, que algún juez y algunos fiscales puedan calificar como culposas desde el punto de vista del ejercicio de una responsabilidad profesional. Es muy posible. El tema es el ámbito y la repercusión, ¿no es cierto? Si esto es, se debe a la salud pública, a la fe pública, al buen desempeño de las tareas, a la seguridad colectiva, si todas las razones que podríamos dar vos y yo que justifican la existencia del derecho penal, eh, yo no tendría nada de qué lamentarme. Ahora, la verdad es que lo que menos importa es si esas consecuencias tienen que ver con los objetivos del derecho penal o con escarnecer en particular a una persona y con un vicio que es muy argentino, Eddie, es muy de nosotros, que es tener a alguien a quien echarle la culpa de lo que en realidad todos Sí. fuimos culpables. Sí, Eddie, yo como periodista tengo que tratar todos los temas que aparezcan, porque trabajo de la actualidad, no me dedico al policial, pero bueno, conduzco también la sección policiales en los medios donde trabajo. Y yo veo una narración bastante escatológica y necrofílica, o sea, yo por eso empezaba así, ¿no? La narración es el corazón de Maradona, estamos con el corazón de Maradona ahora en la mano, estamos comiendo corazón de Maradona, es un poco monstruoso y morboso. bueno, Eddie, nuestro país es necrofílico. Eso, y no lo es de hoy, lo es de antaño. Y nosotros siempre hemos hecho, casi como un dato cultural, desde el cadáver oculto de Facundo Quiroga, que es un ejemplo, si me ocurre, debe haber anteriores, siempre hemos hecho un culto de enterrar o desenterrar a los muertos. No hace falta que recuerde Evita, no hace falta que recuerde. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que le pasa a la necrofilia? Es una práctica de cuerpos presentes, es una práctica que no permite enterrar a nadie. Entonces tenemos todos los cadáveres vivos arriba de la mesa de nuestra cotidianeidad, eso nos contagia de la lógica de la muerte, la melancolía, el concepto de decadencia, la corrupción de los cuerpos, una enorme cantidad de cosas. Y eso tiene que ver con la cultura argentina. Tener el corazón de Maradona en la mano no estaría mal. ¿Por qué? Porque, y bueno, desde el punto de vista simbólico, qué fibra tocó Diego en cada uno de aquellos a los que Diego nos emocionó y que le guardamos gratitud? La emoción, el corazón. Entonces, sería hasta un símbolo, yo te diría, felizmente De logrado. justicia. Sí, sí, nos dio su corazón, le damos su corazón. Ahora, Eh, pero es interesante lo que vos decís porque nos hemos constituido colectivamente de una manera bastante imposible de sobrellevar con tanto muerto arriba de la mesa, ¿no? y Bueno, y bueno, esos son heridas que no terminan de cerrar nunca, o sea, sí, siempre estamos velando, oliendo el cadáver, trasladándolo de un lado al otro, es que no lo, rescatándolo de la catacumba. eh, es es que un no lo poco podrías haber dicho imposible. mejor, Eddie, no lo podrías haber dicho mejor. Por eso la Argentina es un país de empates, donde al final nunca gana nadie. A veces gana el malo, pero algunas veces gana el bueno en la vida real. En nuestro país embalsamado, en nuestro país lleno de sustancias para mantener un cuerpo muerto en un estado de aparente posible visión,
Nosotros en Argentina hay un empate en todo, todos empatan, nadie gana. Entonces ningún proyecto se puede llevar adelante con la mínima cantidad de tiempo que una sociedad necesita. Es una patria en un frasco de formol. Exacto, ni más ni menos, ni más ni menos. Y vos fijate, las Fuerzas Armadas en el periodo más nefasto de la historia reciente de la Argentina, 76 al 83, desde el punto de vista castrense, para decirlo de alguna manera, prevalecen, pero desde el punto de vista cultural y político son derrotadas. Viene la democracia Alfonsín. La democracia Alfonsín prevalece desde el punto de vista de cómo actuó su autoridad moral, pero desde el punto de vista económico fracasa. Entonces viene el menemismo, que llegó con una promesa y puso en acto absolutamente lo contrario. Entonces termina el menemismo. Económicamente, en términos macroeconómicos, el país no estaba tan mal. En términos de sustentabilidad del proyecto, estaba herido de muerte. ¿Quién gana? Gana el presidente que promete seguir con lo mismo. ¿Quién pierde? Pierde quien denuncia que eso no era sostenible. El que ganó duró 2 años, y así te lo podría decir tantas veces. Pierde Cristina Fernández de Kirchner, gana el último presidente. El último presidente empieza desde cero, porque siempre quienes se tutean con la muerte, como los argentinos, siempre, siempre, el primero que llega de una secuencia cree que funda algo, que está fundando algo. No hay país del mundo que resista eso, Eddie. Los países no son países donde Ahora, nacen. ya que te dije que no íbamos sin política, pero te metés vos y te metés razonablemente, porque está bien, es esto de tener todo abierto todo el tiempo, donde yo creo que todos los desiguales se parecen en algo, el resultado termina siendo malo. Es así. Pero yo digo, ya que te metiste en eso y te metiste en la fundación, yo comparaba, el último velorio antes que del de Maradona que se hizo en la Casa Rosada fue el de Néstor Kirchner, con quien vos compartiste gobierno, él te invitó a participar, fuiste canciller, siempre te consideré un kirchnerista, pese a que sos un tipo muy pasional, muy racional y muy de poder conversar y no una persona intratable, todo lo contrario. Creo que así nos hicimos amigos, desde esa posibilidad que vos diste. Eh, el velorio, los funerales de Néstor fueron fundacionales y los de Maradona no tuvieron absolutamente nada que ver con eso. Bueno, porque muy interesante eso, Eddie. Lo primero que te quiero decir es, no fui yo el que dio la posibilidad de que fuéramos amigos, porque la amistad siempre es un don recíproco. Y yo no me hago amigo de cualquiera. Entonces, te quiero decir que hay una parte tuya que a mí me resultó muy complementaria a algo que instintivamente ofrezco, pero que no cualquiera puede interpretar. Vos lo interpretaste bien y por eso te quiero y por eso somos amigos. Tenés una parte de mérito en esa ecuación. No es que yo soy el único responsable. No, lo que te quiero decir es lo siguiente. A ver, las exequias siempre tienen una dosis de, digamos, de mensaje imperecedero que a veces es un lugar común. Y un lugar común que todos recorremos, ¿no? No somos nada, ayer estaba con él, qué inesperado, bueno, toda esa imaginería del lugar común. Ahora, a veces, y esto tiene que ver con la historia y tiene que ver con la representación colectiva, tiene una dimensión muy, muy distinta, precisamente por la persona que muere. Yo creo que Néstor, que despertó a la política a una enorme cantidad de jóvenes en nuestro país, entre ellos mis dos hijos mayores detestaban la política y con muy fundadas razones, que les había dado no solo el padre, sino la esterilidad del resultado concreto de la política. Y a partir de la muerte de Néstor nació una devoción muy, muy, muy acendrada, porque son jóvenes, muy pasional, pero que no ha disminuido. Lejos de disminuir, yo te diría que se ha fortalecido y se ha hecho orgánica. Porque a mí me parece que esa muerte inesperada, que esa muerte
Mira, los humoristas son muy sabios, muy pillos en detectar cómo la gente percibe a un hombre. Todos los imitadores de Néstor lo imitaban más o menos como al compañero del colegio secundario, el que hace cosas incorrectas, el que te esconde el cuaderno, el que hace bromas estentorias, el que se burla de los profesores. No había humorista que no encarara esa beta. Bueno, esa era una beta de Néstor. Yo no solamente me considero kirchnerista, sino que lo quiero entrañablemente a Néstor. Los afectos no, uno no le dice al corazón querer o deja de querer. El corazón quiere, ¿no? Al de la zurda no, órdenes no se le dan. Entonces a mí me parece que esa muerte tan inesperada, esa muerte tan, en algún sentido brutal, ¿no es cierto?, tan brutal, interpeló una necesidad de participar en la política desde un costado irreverente, desde un costado, si vos querés, promisorio, preñado, cargado de promesas de un futuro posible diferente. Ahora, pobre Diego, la muerte de Diego, esperada por todo el mundo, aunque un poco como el pastorcito mentiroso, Diego la gambeteaba, la había gambeteado varias veces, pero el diablo acechaba, todos sabíamos que acechaba, era hoy, era mañana, era pasado. Esa muerte no produjo lo mismo, produjo solo dolor. Solo dolor, ¿por qué? Y bueno, porque en cada uno de nosotros clausuró una época, Eddie. Nosotros jugamos o nosotros Sí. tenemos De algún modo, o sea, no para comparar, porque los acontecimientos son incomparables, pero hay metáforas y hay puertas que se abren y puertas que se cierran en la vida. De algún modo, la muerte de Néstor Kirchner, desde el punto de vista de lo simbólico, de lo ritual, fue un portal que se abrió o se exacto. reabrió para el ingreso de una generación. Yo coincido a la militancia, y no creo que haya sido solo el kirchnerismo, creo que ahí hay una cuestión generacional que incluso involucra al antikirchnerismo, pero que también vuelve la política, aunque sea vestida de no política. Yo lo que digo en cuanto a Maradona es que es un brutal portal que se cierra y también es generacional. Eh, Porque Maradona es un puente generacional entre lo terrible y la gloria posible, entre la dictadura y la democracia, entre el norte y el sur, qué sé yo, hay un montón de cosas ahí dando vueltas en esa ensalada simbólica que no se puede tocar, porque todo esto son, o sea, en el fondo no dejan de ser palabras, pero son palabras que movilizan multitudes y las movilizan como cada acontecimiento las requiere, ¿no? y bueno, a ver, Eddie, efectivamente, la muerte de Néstor fue una muerte inaugural y la muerte de Diego clausuró la etapa que muchos de nosotros pensamos, también pensamos que podía durar para siempre, ¿no es cierto? O sea, un mundo en el cual la Argentina le ganaba a Inglaterra, un mundo en el cual había cosas que habían sido imposibles que Diego las hizo posibles. Entonces, las muertes, y mucho más en un país necrofílico, mortuorio, fúnebre como el nuestro. Ahora, las decisiones las toman los hombres, o sea, los homenajes los hacen los vivos, Sí, sin ninguna connotación sí, los que secundaria, están con vida. los que están con vida. Eh, ¿Pudo haber habido, desde lo humano, alguna fascinación con esta idea de la puerta abierta en resolver los funerales de Maradona en el mismo lugar que los funerales de Néstor? ¿Me explico? La pregunta sería si hubo una manipulación política. O la tentación de ella. Porque, qué sé yo, para mí el político hace política. Yo no quiero discutir más que el político hace. No me politice. ¿Ni qué cree que haga un político? Que despolitice. El tema es si politizás bien o politizás mal en todo caso, o si estás de acuerdo con la política, o con el político o con su partido. Pero el político hace política. Si haces Mira, un funeral en la casa de gobierno, y no podés descartar que es un acontecimiento político, lo es. El mira, tema Eddie, es, el tema es en qué mambo vos estás produciendo ese acontecimiento político.
Mirá, Eddie, cuando vos me presentaste, hablaste de mi vinculación con el fútbol, ¿no? El fútbol está metido en mi vida y Newell está metido en mi vida de los 3 años. Yo no hay ningún episodio de mi vida importante o menos importante que no pueda asociar a una formación de Newell, a un ídolo de Newell, a un partido de Newell. Entonces, y Diego jugó en Newell. Diego jugó en Newell. Entonces, para mí que Diego haya pasado por Newell, más allá de que me pareció un desatino desde el punto de vista institucional, si vos querés, había dos entidades cuyas magnitudes y cuyos magnetismos no eran armónicos, ¿no? Por eso, pobre Diego estuvo de paso y no, la única marca que dejó es el orgullo de que el 10 haya jugado en Newell. Pero si a mí se me muere Diego y yo soy presidente, yo ofrezco velarlo en el mejor lugar que tengo a mi disposición. Y el presidente es de En la Argentina casa que tengas en ese momento. la mejor, en el mejor lugar que tengo. Le doy todo lo que tengo. Y el presidente de Argentino Junior, Eddie. Entonces, en aquella época, en la época en la cual Maradona debuta faltándole 10 días para cumplir 16 años, era una época dichosa porque los ídolos jugaban 4 o 5 años en los equipos. Entonces podían ser ídolos. Hoy no se puede ser ídolo porque jugás un año, jugás una temporada, te venden en el útero materno. Entonces no tenés tiempo de generar esa relación que hace un ídolo, ¿no es cierto?, con una parcialidad. Y bueno, yo hubiera reaccionado como reaccionó Alberto, si detrás hubo un cálculo político, es lo menos importante. La verdad te digo, es lo menos importante. Por supuesto, las consecuencias, la desorganización, eh, La la, improvisación. la improvisación, el amateurismo, claro que cuentan desde el punto de vista político y más que calificar al gobierno, nos califican. Son todas cosas propias de nosotros mismos, de la Argentina. Nosotros, la verdad que metafóricamente, como sociedad no podemos organizar un velorio, Eddie. Como sociedad, digamos las cosas como son. Que habla, si seguimos el hilo de esta conversación, es muy significativo lo que decís, porque hablamos de un país casi hecho de la muerte, ¿no? Diste en el clavo por el cual seguía la conversación según mis planes, aunque siempre te ocupás de torcérmelos cuando nos ponemos a conversar, y es Newell's, ¿no? Newell's, que vos decís que sos Newell's desde los 3 años, supongo que desde antes, pero uno más o menos se da cuenta de algunas cosas a los 3. Eh, y Newell's fue donde Newell's parió a Messi y resucitó a Maradona. Recién dabas una calificación de esa resurrección de Maradona. Pero también hablabas de Maradona como una puerta que se cierra, o sea, no hay más. Y vos siendo de Newell's y siendo de Messi, no ves en Messi una continuidad de Maradona. Es muy cierto, pero, a ver, en primer lugar, los tiempos. Está bien que estás más grande, aunque estás más joven que yo, pero estás más grande. No, Pero no, Eddie, no, pero está muy bien lo que vos decís. Los ídolos tienen mucho que ver con las épocas. Así como el éxito tiene mucho que ver con la época, así como la trascendencia política tiene mucho que ver con la época, Eddie. A personas extraordinariamente talentosas y capacitadas no pasan a mayores porque le toca el momento equivocado y viceversa. Personas absolutamente no capacitadas llegan a puestos que les cuesta su felicidad porque la época se lo permite, la época no es trivial. Entonces, en esta época vos pensás una cosa, mirá, mi hijo más chiquito tiene 9, Joaquín, le encanta, lo vuelve loco el fútbol. Ahora, él le debe dedicar en receso 6 horas por día a la PlayStation y una a la práctica real del fútbol. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un tronco, que es un tronco, ¿entendés? Bueno, en la época en la que Diego jugaba en Fiorito, en la época en que era Cebollita, le daba la pelota,
las 24 horas del día, mientras estaba despierto le daba la pelota, y hacía jueguito, y tiraba paredes, y sin saber, entrenaba como se entrena hoy, como hay una escuela de entrenamiento físico. Cualquier movimiento físico es con la pelota, ¿no es cierto? Entonces, también se van generando productos diferentes para admirar. No es lo mismo tener que pelearse por una entrada o tener que matarse a piña para colarte en una cancha que verlo por televisión o que tenerlo en la PlayStation. Son cosas que hay que aceptar. A mí me parece que esos prodigios físicos, psíquicos, sociales, como lo fue Maradona, para mí Messi es un producto distinto, porque es un producto que está mediado por la Unión Europea. Entonces, Messi, aunque afortunadamente y milagrosamente, y esto merecería un estudio, no se le ha pegado un vale hombre en su dialecto, en su manera de expresarse, habla como si estuviera todavía en Granadero Baigorria o en Abanderado Grandoli, donde termina una línea de colectivo en Rosario. Messi es un pibe que es distinto de Maradona, porque Maradona nunca entró en conflicto con su extracción de clase. En algún sentido hay una continuidad más virtuosa, más trascendente en Maradona que en este Messi. boxeador. Ah, No, ¿cómo se llamaba este extraordinario boxeador que le puso la cara a Ike Williams? Que murió muy pobre, que se cayó en un colectivo en Avellaneda, Gatica. el Mono Gatica. El mono Gatica. Messi, como Gatica, cuando vestía pieles para espantar a los ricos. ¿Entendés? No las vestía porque a él le interesaban o porque era un Maradona, cuando Maradona hacía eso. Cuando Maradona lo hacía. A Messi no lo ves nunca hacer ese tipo de cosas, porque se crió y se hizo grande en un medio donde no hacía falta hacer esas cosas. Entonces, me parece que Sí, están los 90 en el medio, ¿no? Que también consagraron a la inmediata, a la generación inmediatamente posterior del Diego, que es Verón, Simeone, que compartieron, pero que ya venían más jóvenes y que son más naturalmente vestidos a la italiana. exactamente, Y la verdad que sin ninguna épica que exigirles, no les exigimos ninguna. Por ahí a Verón y a Simeone sí, porque formaron parte de aquel entorno de Maradona, pero a Messi no le exigís una épica. Messi no no, sería Dios. sí se la exigimos. Y por eso nos hemos enojado tanto con Messi. Ah, El, porque, el- porque, porque escupe y vomita. Claro, Messi, que es un prodigio de la naturaleza, que es o que en su momento de esplendor, digamos, porque también él tiene que tener fatiga de material, no es lo mismo 21 que 34, Eddie, para el fútbol, ¿no? No es la misma la repentización, la resistencia muscular, los reflejos a los 20 que a los 34. Pero ese prodigio físico que es Messi, nosotros nunca lo hemos terminado de devocionar, si el verbo existiera, siempre lo admiramos, pero nunca fuimos devotos de él, porque le faltó ese espesor que tenía Diego, que yo estoy seguro que Diego tiene que haber pensado, a lo mejor no se lo formuló con palabras, ¿no? Y si yo hago lo que quiero dentro de la cancha, y todo el mundo me aplaude porque yo hago lo que quiero dentro de la cancha, ¿por qué razón no voy a hacer lo que quiero afuera de la cancha con el mismo aplauso que me hacen adentro de la cancha? Me parece que eso es difícil para un ser humano de administrar. Messi no. Sí. Messi es un tipo discreto, afuera de la cancha, es un tipo mucho más dueño de sus silencios que de las palabras que dice, críptico en su expresión, un poco reutemaniano, ¿no es cierto? Es difícil, ese tipo de cosas que la gente las interpreta. Eso también tiene que ver con un tipo de educación. Diego era desenfado, Diego era transgresión. No quiero hacer la apología de la incorrección, ¿eh? Te quiero decir que en realidad los No, argentinos tratar somos de, qué sé así. yo, nos ha interpelado tantas partes de nuestro ser que lo vamos a seguir interpretando. Y seguro, seguro, Es inevitable. Y vos seguro. date Bueno, lo cuenta que pagó con uno, la vida, Eddie. mi intención es decir, voy a cerrar el capítulo Maradona, pero tengo que advertir
salvo que pase algo que me diga no voy a cerrar nada, voy a seguir charlando de Maradona. Nunca te lo pregunté, ¿vos crees en Dios? ¿Y de qué Sí, manera crees? ¿De qué manera? profundamente, profundamente creo. Creo que hay un orden infinito, creo que hay un ser superior, creo que lo siento, tengo fe, por decirlo de alguna manera. No, y trato de vivir de acuerdo, hago todos los esfuerzos posibles para vivir de acuerdo a los mandamientos de mi religión, que es católica apostólica romana. Y punto, punto. No, no catequizo, no hago alarde, no... Ujú. ¿Y eh, cómo te llevas con Maradona a Dios? no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La grandeza de Maradona es que no era Dios e hizo lo que hizo. Esa es la grandeza. Que la gente le quiera decir Dios no O sea, está mal. vos tomás Dios, en todo caso, como una provocación, como una ironía, Sí, pero como bueno, una mojada de oreja. es que a lo mejor, como yo creo en Dios, a veces Dios, Perón usaba mucho la expresión el óleo sagrado de Samuel, ¿no? Quizá Maradona tuviese ese óleo sagrado de Samuel, porque vos pensás, 10, Diego, Dios, hay una anáfora, hay un sonido anafórico que propicia. ¿Qué número usaba? El 10. ¿A qué se parece el 10? A Dios. Entonces, la D, el 10 y la S eran un hallazgo gráfico que estaba digamos, se ofrecía al talento popular. Entonces, está bien, ¿viste? Me parece que forma parte de, bueno, perdón, no nos olvidemos que antes de Maradona y hasta compitiendo con Maradona, a Villa le decían Dios de apodo. Al 10 de la selección nacional del 78, su apodo era Dios. Entonces, tampoco es que Diego lo inventó. Ahora, una cosa que no quiero Bueno, pero decir. eso quedó en el olvido. Pero terminá porque tengo otra, se me acaba de No, ocurrir no, otro no, nombre. no. La Dale. otra cosa que quiero decir es, Diego era adicto. Bueno, los argentinos somos adictos a Diego. Y las dos cosas se potencian. Hay que pensar en eso. ¿Qué te pasó cuando escuchaste que el médico de Maradona se llama Leopoldo Luque? No, no me pasó nada. No me Yo pasó dije, nada. pará, no puede ser un gol en contra tan grande por Leopoldo Luque, no puede ser. Porque No, 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 encima santafesino, ¿no? Leopoldo Luque. Leopoldo Jacinto sí, el médico no sé. No, no, mira, todo lo que tuvo que ver siempre con el entorno de Maradona, con alguna excepción, Guille Coppola, porque lo conozco y me cae bien, yo te diría que siempre me tuvo sin cuidado, no, no, nunca le presté atención, No, ¿no? yo decía esta asociación futbolera, ¿no? De que el que vela por la salud de Maradona se llama Leopoldo Luque, como Bueno, Leopoldo mirá, Jacinto. habida cuenta de la edad del doctor Luque, se podría haber llamado Diego Maradona perfectamente, porque Tranquilamente, se usaba como nombre. tranquilamente, tranquilamente. Hay una cosa que yo tengo en la cabeza y es que el Maradona, para mí, yo diría, y lo he dicho últimamente, y esto siempre en el término simbólico, Maradona, entre comillas, murió en el 94, yendo al sótano a que le cortaran las piernas, llevado por un ángel rubio yanqui. Yo creo que no podíamos soportar otra cosa que endiosar a esa persona que nos había, ese jugador que nos había dado tanto, que en el momento de decir ya fue, o sea, ya fue. Nosotros tuvimos que entender el ya fue Maradona en un momento de una excitación tremenda. Porque el Bueno, 94, mirá, el 94 para mí era, viste, los ancianos combatán, era la vuelta de la gloria, ¿no? Y que decías, los mirabas y yo me moría de risa. mirá, el otro día, el central derecho Vázquez, que jugaba en Ferro, gran cabeceador, y que me parece que ese mundial lo jugó muy infiltrado, porque era muy importante que jugara y lo jugó muy infiltrado.
él dijo una cosa muy cierta, que yo lo pensaba. Ese equipo no estaba para campeón. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En un país donde después de 20 años de no participar en un mundial, como Argentina antes de Suecia, éramos campeones morales, haber borrado de la escena a Diego en el 94 era un pretexto extraordinario que necesitábamos para creer que había una conjura internacional contra la República Argentina. Era un bocado de cardenal. ¿Cómo no pensar en la conjura de Avalanche, de los Yankees? ¿Cuántos dioses ominosos para la República Argentina se combinaron con la sanción a Maradona? Entonces, porque también dijo una cosa muy cierta Vázquez, dice, cuando un equipo está para campeón se levanta de lo que le pasó a Maradona, como se levantó Brasil y fue campeón cuando lo sacaron a Pelé a patadas de un mundial, no pudo jugar, pero apareció Amarildo, porque ese equipo estaba para campeón. Entonces yo digo, en ese inconsciente colectivo, en esa historia que todos construimos sobre la Argentina, ese país que hasta no hace mucho le preguntaba a un tipo que venía de Bora Bora, ¿qué dicen en Bora Bora de la Argentina? ¿Qué quiere que digan? Nada dicen. Bueno, pero siempre tuvimos esa necesidad de protagonismo ultramarino. Entonces, lo de Maradona también nos vino fantástico. Una conjura internacional contra el ídolo que se había preparado además, porque si vos me preguntás a mí, efedrina había tomado. Ahora, que él sabía que esa era una sustancia castigada, yo te puedo afirmar que él no sabía. Porque ¿sabés qué pasa, Eddie? Se sacrificó tanto para llegar como un cadete físicamente a ese mundial, se sacrificó de tal manera, ¿qué diferencia le hacía una sustancia más, una sustancia menos? Porque Diego también tenía eso. Como Diego era un adicto, podía ser un adicto a una sustancia negativa, como un adicto al trabajo. De la misma manera, Diego era un tipo que cuando se tomaba en serio algo, se exigía de tal modo, de tal manera, de una manera adictiva, está bien dicho. Entonces, mirá, para mí el episodio del 94 no sé si fue una despedida. Lo que fue un pretexto para pensar en la conjura mundial que explica nuestro fracaso, un fracaso al cual solamente lo explican los argentinos. Y no está afuera. Hoy a la mañana yo editorializaba y decía, muchachos, nuestro problema, si seguimos siendo este país, digamos, nunca va a ser el hambre como concebimos el hambre. Somos un fabricante no la vamos a rebuscar para morfar algo siempre. Yo creo que nuestro problema es el fracaso. Ese es nuestro problema. Bueno, quizá, Eddie, quizá, no sé, podés pensarlo, para mí es así, pero está abierto a interpretaciones. Nuestro problema es la mala convivencia que tenemos con la idea de fracaso. Porque el fracaso no es una cosa necesariamente invalidante. Mirá, pensá en Alemania en el año 45, 1945. Y Alemania a los 5 años ya no era la misma Alemania y a los 10 años hizo la segunda tanda de los juicios de Nuremberg, que fue la tanda de los juicios de los jueces, etcétera, etcétera, que habían colaborado con el Tercer Reich, y en 1970 ya era una potencia. Entonces yo digo, el problema que tenemos los argentinos es que consideramos que el fracaso es vergonzoso. No, el fracaso es vergonzoso cuando se fracasa con vergüenza. Por eso yo digo, una cosa es una derrota y otra cosa es un fracaso, son dos cosas distintas. El éxito puede estar hecho de sucesivas derrotas, bien digeridas. Nosotros usamos la expresión fracaso, como nosotros decimos, fracasado le gritamos a un jugador de fútbol, que es casi una categoría lacaniana. ¿Me entendés? Uno puede decir, tronco, muerto, a un jugador de fútbol, incapaz, fracasado le decimos. Bueno, nosotros tenemos un problema con el fracaso. La Argentina piensa que el fracaso es la lepra venenosa. Nadie se acerca a un tipo que le va mal. Nadie se acerca. Cuando debiera ser al revés.
yo creo que es una imagen especular tan poderosa para nosotros que en vez de acercarnos y confortarlo, en vez de llevarle cigarrillo al amigo a la cárcel, nosotros decimos, no, yo no lo conocía, era un conocido lejano, lo habré visto 2 o 3 veces en mi vida, pero ¿qué es eso, Eddie? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver el sentimiento con la conducta? Como canta la canción de Serrat, mis amigos son todos unos atorrantes. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de querer a un atorrante? ¿Cuál era el problema de quererlo a Diego? Una cosa muy posible, porque no cualquier amor te sirve, ¿eh? Cuando vos estás triste no te sirve cualquier amor, te sirve algún tipo de amor. Seguramente el amor de los hijos es un amor siempre benéfico, pero a veces te da vergüenza estar mal delante de los chicos. Necesitas otra cosa, otra forma del amor. Y a lo mejor nosotros no le dimos a Maradona el amor que Maradona nos dio a nosotros. A lo mejor nosotros nunca hicimos como sociedad con Maradona lo que Maradona hizo cuando puteaba a los italianos, porque los italianos puteaban al himno. Porque eso es una fibra, eso no se lo dijo nadie, eso no lo hizo nadie en la fila de jugadores, solo lo hizo Maradona, que jugaba ahí. Mirá vos qué notable, no le importaba nada. Entonces, yo lo que digo es, hablando del amor, ¿no es cierto? Me parece que no lo quisimos bien a Maradona. Como por lo general no queremos bien a los que tanto bien nos hacen, directa o indirectamente. Como no lo queremos bien a Messi. No lo queremos bien a Messi. Los periodos donde Messi no se expone son periodos donde crece el afecto que le tenemos. Los periodos donde Messi se expone, como no tiene el temperamento, si vos querés, que tenía Diego, entonces ahí le hacemos daño. Y hay toda una línea periodística que es seguida, naturalmente, por una línea, una corriente de expresión, que ha hecho una temática de eso, Eddie. Ha hecho una temática de decir que Messi no sirve para nada, o por ejemplo, agitar la bandera del club que le ganó al Barcelona, en programa de televisión. Bueno, realmente hay que ser un miserable. Porque yo digo, puede no gustarte, qué sé yo, hay jugadores que a uno no le gusta, otros jugadores que no les gusta. Ahora, Messi yo creo, es un motivo de orgullo para acariciarlo, para mimarlo, para quererlo simplemente, y juega bien, juega regular, juega mal, como si nosotros fuéramos todos cracks, los argentinos. Pasa que quisiéramos ser cracks, y no nos bancamos no serlo. Me quedo con ese final. Quisiéramos ser cracks y no nos bancamos no serlo. Rafael Bielsa, dijiste hace un cachito, los dejamos ahí como leprosos malignos. Rafael Bielsa, leproso benigno. Portador sano. Portador sano. Y mi amigo, gracias, Rafa. No, gracias a vos, Eddie. Un gran abrazo. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.